En las últimas semanas, la policía de México ha sido noticia de primera plana, pero no ha sido porque se haya detenido a un peligrosísimo delincuente o porque se haya hecho algún decomiso histórico, tampoco porque los índices criminales vayan a la baja. Todo lo contrario, los policías han sido noticia pero por los arteros abusos que han cometido en varios estados en contra de la población y que van desde represión de algunas manifestaciones hasta detenciones ilegales, desapariciones forzadas e incluso homicidios. ¿Ante qué estamos? ¿Ineptitud? ¿Falta de capacitación? ¿Es solo un mal momento? ¿Se tratará de solamente hechos aislados o hay algo más de fondo? Para averiguarlo, quédense esta edición de ¿Cuál es la nota? Un espacio donde hablamos de datos, de hechos, todavía desde el confinamiento. Amigos, ¿qué está pasando con nuestros policías? A ver, hay una cosa que es cierto. Ya llevamos mucho tiempo en el confinamiento, con la pandemia, y sí, todos andamos bastante nerviosos y bastante preocupados, y por supuesto, hay malos momentos. Pero nada de eso justifica que desde hace varios días parece como si nuestros policías hubieran decidido salir a la calle a violar los derechos humanos de cuánto cristiano se les ha puesto enfrente, ya sea en un estado o en otro. Y para muestra, aquí les va un rápido recuento de algunos de los casos que conmocionaron a las redes y a la opinión pública. Vamos a ir por ti, güey. La muerte de Giovanni en Ixtlahuacán, Jalisco, ha sido el detonante de todo lo que ha venido después. El joven apareció muerto el 5 de mayo, unas horas después de haber sido detenido por policías de ese municipio. Originalmente se dijo que Giovanni había sido detenido porque no traía un cubrebocas, lo que desató fuertes críticas en contra del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien había ordenado que se detuviera a todo el que no usara cubrebocas durante la pandemia. Pero luego la versión fue cambiando y se supo que posiblemente el joven fue detenido porque estaba grabando a los policías con su celular haciendo otras detenciones, o según el parte policíaco, porque tenía una conducta agresiva. Sea cual sea el motivo de la detención, el hecho es que Giovanni murió después de ser detenido por policías municipales. Hoy ya hay 3 de ellos procesados y se trató, según la Comisión de Derechos Humanos Estatal, de una presunta ejecución extrajudicial. El 7 de junio, policías del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, detuvieron a unas jóvenes por una supuesta falta administrativa. Pero el caso cobró relevancia porque los familiares de las detenidas denunciaron que ellas fueron agredidas, robadas y golpeadas. Y de hecho, hay un video donde se aprecia que en efecto, los policías maltrataron a las jóvenes. Incluso, corrió la versión de que las jóvenes podrían haber estado desaparecidas, aunque el gobierno municipal informó que fueron detenidas y luego liberadas. Pero las jóvenes y sus familias aún sostienen que fueron amenazadas y que sus vidas están en peligro. Los hechos continúan bajo investigación. Y el pasado 8 de junio, manifestantes tomaron las calles de Jalapa para exigir el esclarecimiento de la muerte de Carlos, un joven serigrafista de 33 años, quien el pasado 2 de mayo murió luego de haber sido detenido por policías por una supuesta falta administrativa. El joven murió en el cuartel de la policía. La familia reclamó porque les dijeron que Carlos había muerto de un supuesto paro cardíaco, pero en realidad el cuerpo estaba muy golpeado. Las investigaciones por este hecho continúan en desarrollo. ¿Cómo puede ser? Una patrulla se le fue encima pensando que él iba con una arma así. Mi hijo no usa armas. Y el 9 de junio, un joven de 16 años, Alexander, fue asesinado por policías municipales en Oaxaca. El caso conmocionó a la opinión pública porque el joven, que quería ser futbolista, no había hecho nada, ni siquiera estaba detenido. Simplemente había ido a la tienda y estaba regresando a su casa. Los policías involucrados alegaron que se había caído un arma, que había sido un disparo accidental. Pero la verdad, la fiscalía investigó y determinó que le dispararon directamente a Alexander y a sus amigos, y él perdió la vida. La despedida de Alexander en su funeral ha sido sin duda uno de los momentos más impactantes en lo que va de este año.
Y finalmente tenemos las agresiones que ocurrieron en las manifestaciones que se realizaron tanto en Ciudad de México como en Guadalajara, justamente contra la represión policíaca y los asesinatos que ya vimos. Varios vimos las imágenes, hubo golpes, detenciones ilegales e incluso en Guadalajara hasta desapariciones por varias horas. Y entonces, ¿ante qué estamos? ¿Se trata simplemente de una mala racha o de que han coincidido varios incidentes? Temo decirles que no es así. Lo que estos casos nos revelan en realidad es una cultura generalizada de abuso policial. Un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos evidencia que en 17 años se registraron más de 13,000 quejas por detenciones arbitrarias o detenciones abusivas. Y eso son solo las que la comisión conoció y le reportaron. ¿Saben cuánto es esto en promedio? 2 detenciones abusivas o arbitrarias todos los días. Y los casos en mayor o en menor medida pasan en todos los estados, no se equivoquen. De hecho, desde el 2001, la CNDH emitió una recomendación general a todos los estados del país para que cesaran estas actividades. Casi 2 décadas después, ningún estado ha cumplido. Y llegamos al fondo del asunto. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué es tan generalizado el abuso? Bueno, hay 2 razones. Una, que difícilmente se castiga como la mayoría de los delitos en México, predomina la impunidad. Pero la otra, tal vez más de fondo, es que es una práctica, la del abuso, legítima, entre comillas. Es decir, las fuerzas de seguridad se creen con el derecho de poder llevarlo a la práctica. El investigador Carlos Silva lo explica como algo que las fuerzas de seguridad, muchos policías en el país, creen que se vale golpear, torturar, asfixiar a los detenidos, pues para sacarles alguna confesión o simplemente como una forma de castigo. Se ha generalizado esta práctica, digamos, creen que está bien. Y si a eso le suman que casi nunca se castiga, pues ahí está la explicación de que predomine tanto. En esta visión distorsionada de cómo hacer las cosas, ¿saben a qué sí le temen los policías que cometen los abusos? A ser videograbados, a que lo que hacen quede en un registro y se haga público. Porque esa es la única forma en que hay posibilidad de que pase algo. Y para prueba, los últimos casos de los que hemos hablado, donde claro, se hizo un escándalo, todos vimos los videos y entonces hay detenidos. Pero, ¿y todos los demás casos? Conclusión, amigos. Lo que hemos visto en los últimos días son casos que nos han impactado, pero son solo la punta del iceberg de una realidad de abuso policial que predomina en México. Y está bien que estos casos se castiguen, qué bueno, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar cuando estos casos se olviden? Se necesita un cambio profundo en nuestras instituciones de seguridad. Opciones hay. Hay, por ejemplo, un modelo nacional de policía que el gobierno ha prometido, que es una política pública que implica mejorar las capacidades, salarios, formación, entrenamiento de todos nuestros policías. Pero ¿saben? No se le ha destinado ni un solo peso. Mientras estos proyectos no avancen, lamentablemente seguiremos en la misma espiral de abusos y de violencia. Con esto llegamos al final de esta edición de ¿Cuál es la nota, amigos? Por favor, no olviden dejar sus comentarios, compartir el video si les gustó y por supuesto revisar todo el contenido de Ruido en la Red. Cuídense mucho, el semáforo sigue en rojo, así que tomen precauciones. Hasta la próxima.